para que podamos pues identificar como los espacios que debemos tener en cuenta o los aspectos mejor que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una depuración de una declaración de renta. ¿Listo? Vamos a trabajar primero la primera, dentro de la cédula general, la primera renta, que es la renta de trabajo. ¿Listo? Y vamos a ir trabajando así clase a clase para que podamos avanzar. ¿La idea cuál es? La idea es que yo les explico en la clase de hoy la depuración y en la clase de mañana ustedes serían quienes harían la práctica, ¿sí? De este modo, pues digamos, vamos a estar aplicando de una vez lo que vamos aprendiendo. ¿Listo? Bueno, voy a tomar asistencia primero. Ardila Telles, María Angélica. Presente, profe. Muy bien. Arisa Olarte Laura. Presente, profe. Muy bien. Barrera Díaz Daisy. Camacho Arisa Adriana Rocío. Profe, ella está todavía en el trabajo. Ok. Chacón Pardo Lisset. Ok, Lisset. Delgadillo Pérez. Ah, bueno, Luis Schneider. Díaz Sierra Yari. Yari Fernanda Díaz Sierra. Díaz Arango Claudia. Presente, profe. Flores González Juliet Juliana. Fontecha Peña Andrés Felipe. Forero Pardo Angie Paola. Forero Arisa Jessica Juliet. Profesora, buenas noches, soy Daisy. Buenas noches, Daisy. Ok, ya le coloco la asistencia. Daisy. Barrera Díaz, ¿eh? Sí, señora. Muy bien. Gómez Gualdrón Mirella. Presente. Muy bien. Herreño Daniela. Herreño Joana. López Farid Camilo. Presente, profe. Muy bien. Luis Fernando Gordillo Peña. Luque Ávila Félix. Presente, profesora. Muy bien. Mateus Marín Dani Karina. Buenas noches, profe, presente. Muy bien.
Dani. Medina Parra Laura Natalia. Presente, profe. Mogollón Sánchez Juan Camilo. Presente, profe. Nieves Roncancio Juliet Yesenia. Pinzón Fontecha María Cristina. Presente, profe. Muy bien. Rodríguez Tavera Yesid. Presente, profe. Muy bien. Rodríguez Cubilla Jorman. Romero Fandiño Nayerli. Buenas noches, profe, presente. Muy bien. Buenas noches. Sáenz Aguilar Karen. Buenas noches, profe, presente. Bien. Santa María Arisa Jamie. Santa María Andrés Camilo. Presente, profe. Muy bien. Santa María Rodríguez Sergio Andrés. Presente, profe. Ok, Sergio. Santana Rodríguez Zaira. Presente, profe. Muy bien. Velasco Virviescas Jenny Fabiola. Villamil Niño Kevin. Presente, profe. Muy bien. ¿Me faltó alguien por mencionar o alguien por llamar a lista que de pronto no estuviera en el momento en el que llamé? Sí, profe, Yari Fernanda Díaz Sierra. Yari Fernanda Díaz Sierra y ¿quién más? Juliet Nieves, profe. Nieves Juliet. Jessica Juliet ¿Quién más? Forero, profe. Forero Jessica Juliet. Muy bien. Angie Paola Forero, ¿Alguien profe. más? Angie Paola Forero. ¿Alguien más? Lady Juliana Patiño. Juliana Patiño, no la veo, Lady. Ve, tan raro. No, la compañera Lady Juliana no la tengo acá. ¿Desde qué micrófono habló Lady? Bueno, continuemos. Bueno, entonces, como les había comentado al principio, hoy vamos a socializar rápidamente la parte de la actividad que nos quedó pendiente por socializar y vamos a hacer la depuración de una renta de trabajo paso a paso
con un pequeño ejemplo que voy a ir trabajando a la par con ustedes o que voy a ir trabajando paso a paso para que ustedes identifiquen cómo se debe realizar y esto posteriormente si tenemos o si nos alcanza el tiempo como tal, pues entonces haríamos un ejercicio, si no la parte práctica la aplicaríamos la siguiente clase que sería mañana. ¿Listo? Entonces voy a compartirles mi pantalla. Habíamos alcanzado a hablar sobre la renta del señor Emilio Rodríguez, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la señora Blanca Jiménez. Entonces teníamos este reporte de información exógena para la señora Blanca Ramírez, perdón, que nos mostraba entonces la información que aquí tenemos contenida. Entonces, ¿qué nos mostró, qué nos reveló? Movimientos bancarios por 39.926.000, consumo en tarjetas crédito por 5.406.000, ingresos por rentas de trabajo 26 millones, que corresponde entonces a la sumatoria de los pagos de las cesantías, los pagos por prestaciones sociales, los pagos por salarios, los pagos por otros conceptos y los pagos por intereses a las cesantías. ¿Listo? Los ingresos por renta de capital no teníamos sino estos 2.800 pesos producto de los pagos de intereses. Y el patrimonio del contribuyente entonces estaba conformado por un apartamento en Tunja valorado en 43 millones de pesos, una casa en Bogotá por 65 y una casa en Duitama por 83. El total entonces nos daba 191 millones de pesos. ¿Qué pasa? Por los movimientos no nos alcanza para el tope. Por los consumos tampoco y por los ingresos tampoco. Pero el patrimonio sí excede la base mínima para empezar a declarar, que es de cuánto. ¿Quién me recuerda, por favor? 4.500 VTs. 4.500 VTs, que corresponde a cuánto en dinero. 160 millones. Muy bien, 160 millones. Entonces, son 191 millones. La persona presenta declaración de renta por patrimonio. Ojo acá. La persona hace la presentación de su declaración de renta por patrimonio, pero debe incluir dentro de su declaración los ingresos que obtuvo por concepto de rentas de trabajo y por rentas de capital. Luego, esto quiere decir, les voy a mostrar el formulario aquí rápidamente, que aunque la persona declara por tope en patrimonio, va a tener que presentar su información en las rentas de trabajo, aunque éstas no sobrepasen el límite, y en las rentas de capital, aunque éstas tampoco sobrepasen el límite. ¿Listo? ¿Listos? Perdón, profe, ¿cómo dice su merced? Que en el caso de la señora Blanca Ramírez, tiene un patrimonio de 191 millones de pesos, pero esa persona va a tener que presentar su declaración de renta y va a tener que diligenciar su formulario en la parte de las rentas de trabajo y en la parte de las rentas de capital. ¿Por qué? Porque en el ejercicio, bueno, en la información exógena que nos brindan, nos dan información de que tiene rentas de trabajo de 26 millones y de capital de 2.800 pesos. Entonces, la persona debe diligenciar su formulario con la información que le aplica, independientemente de que los ingresos no superen las 1.400 VTs. ¿Sí? Entonces, en el formulario van a encontrar ustedes que la persona va a tener que diligenciar el espacio de las rentas de trabajo y el espacio de las rentas de capital. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. ¿De acuerdo? No sé si alguien tenga alguna duda con eso que les acabo de mencionar.
Bueno, entonces pasamos al ejemplo de la señora María Smile. Aquí teníamos entonces la información exógena de la señora María. Y acá podemos identificar los movimientos bancarios que tuvo durante el año 2020, que corresponde entonces a 74.800.000. Es la sumatoria de estas consignaciones que son del Bancolombia. Estas otras que son de la cooperativa, estas que son de Bancolombia también, y estas últimas que son del Banco Agrario. ¿Listo? Entonces, estos son los movimientos bancarios, los ingresos por rentas de trabajo, entonces están conformados por el pago de cesantías, las prestaciones sociales, los salarios, los intereses a las cesantías o cesantías también, ¿sí? Eso es lo que hace parte entonces de las rentas de trabajo. En los ingresos por rentas de capital, entonces simplemente los de intereses, que no hay más hasta este momento. Y en el patrimonio, pues con los dos vehículos y el apartamento totaliza 136.500.000. Como no sobrepasa el límite del patrimonio, pero en los movimientos bancarios yo ya tengo 74 millones y en las rentas de trabajo tengo 63, tengo que presentar declaración de renta. Que la mayoría de ingresos, es decir, los 63 millones de pesos, van a estar relacionados con la renta de trabajo, porque es en ella en la que se van a presentar estos ingresos. La otra parte que corresponde a los movimientos bancarios se presentará por otro tipo de cédula, otro tipo de renta, dependiendo de lo que le dio el surgimiento. ¿Qué pasa? Hay muchos contribuyentes que dicen, no, es que yo lo único que moví en la cuenta es lo que a mí me pagó la empresa, pero se les olvida que de pronto hicieron una venta, ¿sí? Que de pronto hacen un traspaso, que son uno de los errores más comunes que se encuentran en los contribuyentes, y es que le dice, bueno, fulanito, hágame el favor, téngame esta casa mientras que yo soluciono un inconveniente o pago a un banco o alguna cosa así por el estilo. Y hacen los papeles de traspaso. Entonces las personas tienden a creer erróneamente que no van a generar, eso no va a generar ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa? Ante la vista legal, ese traspaso queda como una venta, como si la persona hubiese efectuado una venta. Entonces, hasta este punto nosotros lo que podemos determinar es que de los 74.800.000 que tengo en movimientos bancarios, puedo justificar como una renta de trabajo 63.635.000. Los movimientos bancarios habría que revisar de qué conceptos son, ¿sí? ¿Qué los originó? De pronto si fue que hubo un desembolso de un crédito, de pronto si lo que yo les digo, pues recibí dinero, por ejemplo, de la venta de un vehículo, de la venta de un lote, cosas así por el estilo. ¿Listo? Pero hasta este punto sabemos que la declaración de renta es mayoritariamente por ingresos y que los movimientos bancarios también sobrepasan el límite, por tanto, el contribuyente está obligado a presentar su declaración. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? Oiga, profe, hay que o sea, su merced nos envía el formato y nosotros lo llenamos con los 4, pero uno en diferente formato, ¿sí? ¿El formulario del 210? Sí, o sea, para lo que nos está explicando ahí en el Excel. Sí, lo que pasa es que, como les dije, la dinámica que quiero manejar con ustedes es depurar renta por renta. Entonces, hoy vamos a iniciar con la renta de trabajo, después ya vamos a poder avanzar con la renta de pensiones, después con la renta no laboral, después con la de capital y así, ¿sí? Digamos que vamos a ir renta por renta para que nos quede claro el manejo, ¿sí? Pero lo que quiero es que ustedes con esta actividad pues puedan identificar por qué motivo declararía la persona y bajo qué renta lo haría la aplicación. ¿Listo?
¿Alguna duda con el de María? Ok, bueno, entonces pasamos a Lucía Morales. El informe exógena de Lucía Morales nos dice que hay un movimiento en las cuentas bancarias de esa persona que suman 45.149.708. Hay 3 movimientos de cuentas. Todas deben ser de bancos diferentes, BBVA, Bancolombia y, bueno, Bancolombia también. Entonces, suma 45 millones, no me excede el límite, no declara por movimientos bancarios. Ingreso de renta por pensiones, miren acá. Dice ingresos por pensión, jubilación, vejez, invalidez, renta de trabajo y pensión. Entonces, ¿cuánto recibió por pensiones? 23.187.248. ¿Listo? Si hay rentas de capital, la ubicaríamos acá, pero en este momento no lo hay. Y el contribuyente es el patrimonio del contribuyente es de 248.600.000. Entonces, al ver nosotros un patrimonio tan alto, de una vez podemos deducir que la declaración de renta se va a presentar por patrimonio y que voy a tener que diligenciar dentro de la presentación de la declaración de renta lo que corresponde a la renta de pensiones, que esta sería una cédula más o una renta más dentro de nuestra cédula general que vamos a ir estudiando paso a paso. ¿Listo? No sé si hasta este punto tenemos alguna duda, alguna inquietud con esta actividad. Ok, bueno. Entonces, más o menos eso era lo que ustedes debían hacer. Adicional a eso, pues colocarle la fecha de presentación de la declaración de renta. ¿Listo? Digamos como el calendario tributario que nosotros quisiéramos trabajar. ¿Listos? Bueno. Vamos a empezar por esta partecita, que es la renta de trabajo, y vamos a llegar hasta acá. Es decir, vamos a trabajar del renglón 32 hasta el 42, que son las rentas de trabajo. Vamos a diligenciar lo que es el patrimonio, y esto vamos a empezar con esta renta. Entonces, tengo un ejercicio aquí programado. Vamos a trabajarlo paso a paso y lo primero que vamos a hacer es identificar este certificado. Este certificado, como lo ven, es el certificado de ingresos y retenciones para el año gravable 2020. Entonces, todas las personas que pertenecen bueno, que son naturales y que pertenecen a alguna empresa que hayan requerido un certificado de ingresos y retenciones, a muchos les pueden dar este mismo certificado para sintetizar todo lo que el contribuyente ganó en nuestra empresa durante el año. Entonces, ¿qué tiene este certificado? Tiene la información tributaria de la persona o de la empresa que aplica el certificado o la retención al trabajador. Por eso acá está el espacio del retenedor. Entonces, acá va el NIT, si es una persona natural que tiene a cargo trabajadores, pues iría su nombre. Si no, entonces iría la razón social de la empresa. Aquí tenemos entonces también la información del trabajador, el tipo de documento que tiene el trabajador, el número de identificación, entonces sería cédula, identificación y los nombres y apellidos. ¿Listo? Esta es la parte, digamos, de información básica en el formulario. 220, que es el de certificado de ingresos y retenciones. Posteriormente, entonces, vemos unos conceptos de ingresos y unos valores. Entonces, en esta parte de acá, ustedes van a encontrar todos los ingresos que una persona puede llegar a devengar en una institución o en una empresa.
Como ustedes ven, para el señor Luis Alberto Hernández, hay pagos por salarios, perdón, de 52 millones de pesos, hay prestaciones sociales por 17 millones 662, viáticos por 242, cesantías e intereses por 5 millones, y todo esto me totaliza a mí 75 millones 353 mil 448. Quiere decir que esa persona durante el 2020 recibió eso, 75 millones 353 mil 448. ¿Quién me puede decir entonces si la persona declara o no? ¿Y por qué razón? Chicos, ¿están ahí? Sí ¿Se me declara, durmieron? profe, porque está pasando el límite de los 1.400 VTs. Ok, perfecto, muy bien. Está pasando el límite de las 1.400 VTs. Listo, entonces, con solo ver este certificado y estos 75 millones de pesos, ustedes ya pueden deducir que esa persona tiene que preparar o presentar declaración de renta. Después siguen los aportes, entonces tenemos los aportes obligatorios a salud, los aportes obligatorios a pensiones, los aportes voluntarios a fondos de pensiones y los aportes a cuentas AFC. ¿Alguien sabe qué son las cuentas AFC? ¿Quién me cuenta qué son las cuentas AFC? Profe, ¿son esas cuentas en las que uno hace un ahorro destinado para una vivienda o algo así, profe? Ajá, muy bien. Generalmente están vinculadas a entidades bancarias o digamos, generalmente son los bancos quienes nos ofrecen estas cuentas y es para el fomento a la construcción. Entonces, como dice el compañero, son cuentas especiales en las que nosotros vamos haciendo como un ahorro para el tema de viviendas. ¿Listo? Entonces, este es nuestro formulario de ingresos y retenciones. Otra cosita que ustedes de pronto pueden encontrar, la retención en la fuente por rentas de trabajo y pensiones. Cuando el empleado, digamos, tiene salarios superiores a 95 VTs y, digamos, está sometido, por decirlo de alguna forma, a la aplicación de retenciones. Bueno, hay otros conceptos que la originan, pero cuando se le aplica una retención, o cuando la empresa a mí como trabajador me aplica una retención, la empresa está en la obligación de colocarme esas retenciones y certificármelas, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, la obligación del agente de retención es practicar la retención, declararla, pagarla y emitir los diferentes certificados. Entonces, por eso es que dentro de los documentos que solicitamos el certificado de ingresos y retenciones a fin de que nos quede claro cuánto fue el descuento que nos hicieron por cuestión de retenciones en la fuente. ¿Listo? Entonces, acá en este espacio irían las retenciones que nos hayan practicado. Hasta ese punto ustedes deben conocer el certificado, digamos que ahí es donde sale todo el tema de la información de lo que el contribuyente devengó, digamos, durante un año. Y acá, pues en la partecita de atrás, o en la segunda hoja, perdón, yo les coloqué una información adicional. Entonces tengo propiedades con avalúo comercial, un vehículo modelo 2007, un apartamento y una motocicleta. ¿Qué creen ustedes para qué me sirve esta información de las propiedades con avalúo comercial? ¿Para qué? ¿Para el matrimonio, profe?
para el patrimonio. Muy bien. Esas son las propiedades que tiene la persona a 31 de diciembre. Los certificados de deuda 31 de diciembre, ¿para qué me sirven? El BBVA por 17.800 y Bancolombia por 4.500.000. ¿Para qué me sirve? ¿Qué son esos? ¿En qué los puedo usar? ¿Qué se les ocurre? ¿Esos podrían ser los movimientos bancarios, profe? No tanto, porque tenemos el tarjetas certificado podría de ser. deuda. Señora. ¿Consumo de tarjetas? Una cosa es el consumo y otra es el cargo que tengo por pagar de la tarjeta. El consumo me puede reflejar a mí todo lo que en el año yo consumí en la tarjeta. Pero lo que me queda en el certificado de deuda es lo que yo le debo al banco. Señora. Eso no es lo que, bueno, se descuenta o se usan lo de las exógenas para pasar lo de las exógenas, algo así. No, pero digamos acá en la declaración de renta como tal, los certificados de deuda a mí me sirven para los pasivos que yo tengo, o sea, para identificar qué deudas tengo. Yo solicito un certificado de deuda 31 de diciembre a fin de saber el contribuyente cuánto debía. Entonces, en el caso del señor Luis Alberto, tenemos que debía en el Banco BBVA 17.800.000 y en el Bancolombia 4.530.000. No está alejado de la realidad de lo que hemos venido trabajando porque sencillamente constituye un pasivo para el contribuyente. ¿Listo? Diferente lo que nos decía ahorita el compañero y es esto, los certificados de saldo a 31 de diciembre, es decir, en el Banco BBVA yo tenía en la cuenta 1.790.000 y en el Bancolombia 825.600 pesos. Entonces les pregunto, ¿estos certificados de saldo para qué me sirven? ¿Qué me están reflejando a mí esos certificados de saldo? Es de los movimientos que ha hecho en la cuenta. No tanto los movimientos que he hecho. Los Es lo que me estados queda a bancarios. mí a 31 de Lo que diciembre. le queda ahorrado ahí en la cuenta. Ajá, El muy estado bien. de ¿Y la qué es cuenta, eso profe, para ¿no? mí? Sí, muy bien. ¿Y qué es eso El para estado mí bancario. o para el contribuyente? Dentro de los Eso es elementos que patrimonio, digamos. porque es lo que tiene uno. Ajá. Exactamente, muy bien. Hace parte del patrimonio, hace parte del dinero que posee la empresa, la persona natural. Por tanto, eso hace parte de su patrimonio porque es de su activo. ¿Listo? Es el efectivo o equivalente al efectivo que tiene el contribuyente. ¿Listo? Entonces, Una miremos pregunta. señora. Entonces, bueno, cuando uno va a presentar, ¿cómo es retención? Sí, cuando uno va a pagar retención, ¿por qué le piden a uno sí, digamos el saldo a corte o lo que su merced decía ahí de los bancos? En cada banco le piden a uno para presentar lo de las exógenas, ¿no es lo mismo? Lo que pasa es que la información exógena es la que nosotros presentamos para que los terceros, bueno, no tanto para que los terceros se guíen, sino para que la DIAN tenga un control de los movimientos que se han establecido con terceros. Entonces, en la información exógena, a mí me va a aparecer los saldos que tuve a 31 de diciembre, lo que le debía a los bancos a 31 de diciembre, todas las transacciones de pronto que yo haya tenido, las compras, los consumos de tarjetas y todo eso. La información exógena no es más sino para que la DIAN cruce información entre los terceros y diga, bueno, mire, el banco BBVA le está reportando a esta empresa que debe tanto y esta empresa está reportando que le debe al banco tanto. Sí, digamos que es la manera en la que la DIAN está como fiscalizando los movimientos que existen entre terceros y así es que la DIAN identifica cuando una persona debe presentar declaración de renta.
¿sí? Pero la información exógena, pues es lo que sirve o su finalidad es la de informar sobre las transacciones que se efectúan con terceros. Sí, y por último, profe, pues muchas tenemos gracias. que, con mucho gusto, por último tenemos que la persona tiene un dependiente económico que es un hijo de 17 años. De acuerdo a lo que ustedes investigaron, ¿esta persona podría descontar este dependiente económico, su hijo de 17 años? Sí, profe. Sí, señor. Yo estaba escuchando. Ujú. Muy bien, el hijo, los padres, el cónyuge. Recuerden que ustedes hicieron la consulta, sin embargo, en el formulario que les compartí, por aquí está, hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. Ahí nos aplica la persona o el contribuyente que tenemos en el ejercicio. ¿Listo? Esta es la información. Así más o menos les va a salir a ustedes los ejercicios para hacer la depuración. Aquí solo estamos trabajando renta de trabajo. ¿Listo? Valga la redundancia. Solo estamos aplicando renta de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una depuración nosotros. Aquí yo tengo el ejemplo, pero como les digo, la vamos a trabajar paso a paso para que a todos nos quede claro. Hay un programa que es el que les quería hablar antes de que iniciemos. Se llama Ayuda Renta. Es un programa que yo puedo descargar de la DIAN. Es un poco como complejo en el sentido de que lo debo abrir primero, no debo tener abiertos otros archivos en Excel, es un poco pesado. Pues yo inicialmente había visto la posibilidad de que trabajáramos en ese Ayuda Renta, pero lo que yo veo y pues de pronto puedo identificar es que las personas que tengan computadores robustos que permitan abrir este tipo de aplicaciones o este tipo de programas, pues digamos no van a tener inconvenientes, pero de pronto la persona que tiene un computador que no es muy nuevo, que de pronto es viejito, o las personas que están trabajando en un celular, va a ser complejo. Por eso lo que yo hice fue hacer como una pequeña, como un pequeño formatico, ¿sí? Es un formato sencillito con lo que vamos a trabajar, porque les voy a mostrar el Ayuda Renta. Yo lo descargué este año también, pero lo que les digo es un poquito pesado. En ese programa Ayuda Renta, lo que se va trabajando es paso a paso cada uno de los grupos o de las cédulas, y está todo formulado. El programa está todo formulado, de tal suerte que si nosotros colocamos todos los datos de la renta de trabajo, me va a arrojar en el formulario, ya al final, me va a arrojar lo que le corresponde a la persona pagar de impuesto, todo, ¿sí? Entonces, pero si ven que se pone terrible. Entonces, pues yo inicialmente había pensado que lo trabajáramos acá porque también tenemos apoyo visual y el programa pues nos indica qué es lo que podemos ir, digamos, diligenciando, qué corresponde a ingresos brutos, qué corresponde a rentas exentas, y todas esas cositas, digamos, él va mostrando la teoría, por decirlo de alguna forma, de lo que aplica en cada concepto. Pero entonces, pues como ustedes mismos pueden identificar, es un poco robusto y generalmente pues
¿sí? Entonces, él tiene unos espacios para ir programando, para ir diligenciando, ¿sí? Entonces, aquí está la cédula general, aquí están las rentas de trabajo, aquí están las rentas de capital, las rentas no laborales, las rentas de honorarios. Entonces, lo que yo les digo, acá está la parte de ayuda. Si ustedes quieren, ustedes la pueden descargar. Llegamos a un consenso y miramos si ustedes quieren trabajar con este programa de ayuda a renta y lo entienden perfectamente, no hay problema, lo trabajamos. Y si no, pues lo trabajamos con el formatico que entre todos vamos a construir. De pronto ustedes me digan, profe, ¿por qué no le metemos esto? ¿O por qué no le quitamos esto? ¿Listo? Y entre todos, pues vamos a construir un material que nos sirva. Lo que sí es que de pronto para el parcial vamos a revisar cómo lo vamos a presentar, porque yo había pensado en que lo hiciéramos o que lo fuéramos desarrollando, pero entonces yo creo que ya sería para el tercer corte, que sería la aplicación total, o sea, una declaración de renta completa, no por cédulas o no por rentas, sino una declaración de renta completa. Entonces, ahí vamos mirando. Vayan pensando ustedes también para que ustedes me ayuden a mirar de pronto cómo se les facilita más y que todos tengamos aprendizaje. Ay, sí, me lo cerró. Listo. Entonces vamos a copiar esta partecita de acá. Y vamos a empezar con la primera parte del formulario 210. Bueno, en sí la primera parte sería los datos del declarante, pero vamos a empezar con la parte del patrimonio. Entonces tenemos un patrimonio bruto, tenemos unas deudas y un patrimonio líquido. En el patrimonio bruto irá todos los activos del contribuyente, toda la propiedad, planta y equipo que tenga, todo el efectivo equivalente al efectivo, las inversiones. Si la persona de pronto tiene una empresa, una comercializadora, o pues figura pues como persona natural, entonces tiene un almacén de ropa, tiene un almacén de electrodomésticos, el inventario que tiene dentro de su almacén hace parte de su patrimonio bruto, ¿sí? Todas esas cositas, la propiedad, planta de equipo, todos los inventarios de materia prima o los inventarios de mercancía, ¿sí? Hace parte del patrimonio bruto. Las deudas serán entonces los pasivos y el patrimonio líquido será el resultante de la diferencia. Entonces vamos a mirar en el ejercicio lo que corresponde al patrimonio. Entonces dijimos que las propiedades con avalúo comercial hacen parte del patrimonio y los certificados de saldo a 31 de diciembre. Saldos. Miren que este es saldos y este es deudas. Son diferentes. Entonces vamos a empezar con las propiedades. Tenemos un vehículo modelo 2007. Y este tiene un valor de 12.500.000. Tenemos un apartamento de 67 millones. Esto aquí. Tenemos una motocicleta de 3.200.000. Tenemos un saldo a 31 de diciembre en el banco BBVA de 1.790.000. Entonces también hace parte, hasta aquí va la propiedad, planta y equipo.
aquí pues va los saldos. Ustedes lo pueden acomodar, si quieren pueden colocar los saldos al principio y después las propiedades, como quieran. Saldo a 31 de diciembre. BBVA. Y nos dice que tiene 1.790.000. El saldo en el Banco Colombia, 825.600. Ojo aquí, voy a darles el primer o la primera clave o el primer, ¿cómo decirlo? Requisito indispensable, aspecto súper importante para que tomen nota, apuntes allá ustedes. Las declaraciones, al igual que todos los impuestos, cuando ustedes vieron IVA, cuando ustedes vieron retenciones, no las puedo presentar con estos 600. Debo aproximarlas o redondear la cifra, ponerla en 1000, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me quedaría a mí? Vamos a totalizar aquí. Ya creo que acá acabamos con el patrimonio del contribuyente. Entonces vamos a colocar total, patrimonio, al final vamos a hacer nosotros la aproximación, pero de todas formas, no, mejor vámonos trabajando desde el principio para que no se les vaya a olvidar al final pasarlo. Entonces acá no serían 825.600, sino serían 820, ¿qué? 26.000. 26.000, profe. Correcto, muy bien, 826.000. Entonces aquí ya nos quedó redondeada la cifra. Este es nuestro patrimonio bruto. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos claros? ¿Tenemos alguna duda, algún inconveniente? Ese patrimonio bruto sería el que nosotros colocaríamos en la casilla 29. ¿Listo? Patrimonio bruto en la casilla 29. ¿Les parece si se los voy marcando aquí con la casilla que deberían colocar allá en el formulario para que al final Sí, sería bueno. quede más fácil, ¿cierto? Para que cuando lo vayamos a pasar nos quede más sencillo. Casilla 29. Listo. Ahora nos vamos con las deudas, que sería la casilla 30. Pasivos. Deudas. Entonces vamos a mirar la información que nos suministraron. Entonces nos dice, los certificados de deuda 31 de diciembre reflejan BBVA 17.800.000 y Bancolombia 4.530.600. Yo les hago una pregunta, a ver ustedes qué creen. Si yo le debo a un proveedor o le debo a un tercero, de pronto le debo plata a Lisset, tengo una letra de pronto firmada con Lisset de 2 millones de pesos. Eso que yo le debo a mi proveedor y que yo le debo a Lisset, ¿también hace parte de los pasivos? ¿También lo puedo llevar yo a esa casilla de deudas? ¿Qué opinan? Para mí creo que no, No, profe, porque no a porque menos no que está haya un con una documento. identidad. A menos Sí, de no que es. haya un documento, me dice la compañera. ¿Y el compañero? No porque no es con una entidad financiera. Ok, bueno. ¿Y si tengo el documento
de que le debo a ella y resulta que yo le debo a ella porque necesitaba comprar mercancía y el proveedor ya no me podía abrir más cupo de crédito. Entonces yo le pedí prestado a ella para comprar mercancía. ¿Creen ustedes que lo puedo incluir dentro de las deudas? Sí, señora, Creo que profe. sí, profe, porque eso Yo creería que se puede sí. demandar. Ajá. ¿Saben Desde cómo que se esté llama eso? firmado por ambas personas, eso es, tiene que agregarse en las deudas. Ajá. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso que les acabo de ¿Deudas a decir. terceros? Sí, se llaman deudas a terceros, pero se llama relación de causalidad. Entonces, está sucediendo, ¿por qué? Porque yo estoy, o digamos, la deuda que estoy adquiriendo con esa persona es para el desarrollo de la actividad económica que estoy presentando o que yo estoy desarrollando. ¿Sí? Entonces es por eso. ¿Listo? Se llama relación de causalidad. Entonces yo puedo descontar, puedo llevar a las deudas ese pasivo porque, digamos, lo hice para el desarrollo de mi actividad económica. ¿De acuerdo? Entonces también lo podemos llevar, como dicen ustedes, siempre y cuando tengamos todos los soportes y todo, porque la DIAN necesita soportes. Entonces vamos a pasar esas deudas. BBVA 17.800.000. ¿Qué más pasó? La de Bancolombia. ¿Cuánto sería la de Bancolombia? 4.531.000. Correcto, muy bien. Bancolombia. 4.531.000. Ya lo redondeé. ¿Listo? Muy bien. Y no tenemos más deudas. Pasivos. 22.331.000. Este sería casilla 30. Listo. Entonces, este lo colocarían en esta casilla. Patrimonio líquido, que es la casilla 31. Entonces aquí, total, patrimonio líquido. Es la diferencia entonces entre el patrimonio bruto menos los pasivos o deudas. ¿Listo? $62.985.000. Ese es el patrimonio líquido que tiene la persona, que tiene don Luis Alberto. ¿Listo? Esta va entonces en la casilla 31. Aquí no se ve muy bien por el formato, pero iría ahí en la casilla 31. Ya entonces establecimos el patrimonio del contribuyente. Vamos con la renta de trabajo. Vamos a ir concepto por concepto. Entonces empezamos con los ingresos brutos. Entonces, como lo denominé acá, ingresos por rentas de trabajo. Entonces, vamos con esos ingresos brutos y para eso nos vamos a ayudar de esta partecita de acá. Entonces empezamos por los salarios.
¿Cuánto nos reporta los salarios? 52.134.553. ¿Cuánto coloco allá? ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto coloco por salarios aquí? 52.135.000. Muy bien, 52.135.000 pesos. Seguimos con prestaciones sociales. $17.662.000. 17.670.000 o 663.000. No, 62 porque tenemos 104. Aproximamos al siguiente 1000 cuando está en 500 o más de 500. Ah, listo, ¿Listo? profe. Sí, Lo señora. que esté hacia abajo lo quitamos únicamente. Ah, ¿Listo? listo, sí, señora. ¿Listo? Vale, gracias por la aclaración, que eso es muy importante. Gracias, profe. Bueno. Seguimos con viáticos. Pagos por viáticos. Entonces tenemos pagos por viáticos 247.196, entonces serían 247.000. 140. Seguimos con las cesantías e intereses a las cesantías. Entonces son 5.309.595. Entonces aquí sí aproximamos. 5.310.000, ¿cierto? 5.310.000. ¿Listo? Esas son nuestras cesantías. Y el total nos tiene que dar 75.353.000. Entonces totalizamos. Total ingresos. Para que nos quede parecido aquí al formulario. ¿Listo? Ingresos brutos. Totalizamos y nos da 75.354.000. Vamos a revisar si nos coincide. 354 aproximado. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos los ingresos del contribuyente. ¿Listo? De pronto, si la persona tiene dos trabajos, por ejemplo, tiene un trabajo con la empresa ABC y tiene un trabajo con la empresa XYZ. Entonces vamos a colocar también los ingresos de la otra empresa. Lo pueden colocar por empresas o lo pueden totalizar y llevar todo a salarios, todo a prestaciones, todo a viáticos y todas a cesantías. ¿Listo? Pero siempre y cuando pues sepamos o identifiquemos lo que es de ingresos. ¿Listo? Entonces ya tenemos los ingresos brutos, que sería nuestra casilla 32. Listo. ¿Con qué seguimos? Seguimos entonces con los ingresos no constitutivos de renta. ¿Quién me recuerda cuáles son los ingresos no constitutivos de renta? ¿Quién se acuerda? De lo que vimos la clase pasada o en estas clases.
Profe, los aportes obligatorios a pensiones y a salud. Correcto, muy bien. Muy bien. En este caso aplica solo esas dos. Miren que acá lo tenemos en el formulario. Aportes obligatorios a salud y aportes obligatorios a pensión. Listo, pero por aquí está. Hay otro que son los pagos a terceros por alimentaciones. ¿Listo? Entonces vamos con los aportes a salud. Aportes obligatorios a salud. 2.358.000. 2.358.000. Y aportes a pensión, 15.000, perdón. 4.715.000. 4.715.000. $4.715.000 y 2.358.000. Listo, entonces, total. Ingresos no constitutivos de renta. Se pueden también ir familiarizando con las siglas. Y seguimos con, acá no aplica ni costos y deducciones procedentes ni devoluciones. Seguimos con la renta líquida, que sería la casilla 34. Ah, bueno, acá coloquemos la casilla 33. Entonces, aquí. Total, bueno, renta líquida total. O renta líquida mejor. Entonces es los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta. ¿Listos? Si ustedes se fijan aquí en el formulario, él también les va diciendo qué deben hacer para que cuando tengan alguna duda lo puedan consultar. Voy a mirar acá la casilla 34. Renta líquida es el resultado de restarle a la casilla 32 el valor de la casilla 33. ¿Listo? 32 menos la 33 me da la renta líquida. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Vamos entendiendo? ¿Voy muy despacio? ¿Cómo voy? Perdón, profe, ¿cómo es? Lo de la renta líquida es la casilla 32 menos la casilla 33. 33, sí señora. Total de ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta. Sí señora. Entonces vamos a insertarle aquí un comentario. Esta es la casilla, me olvidó cuál era, la 34, ¿cierto? Y vamos a colocarle ingresos brutos menos ingresos no constitutivos de renta. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces con las rentas exentas, aunque yo le cambié aquí un poquito el orden, coloqué primero las deducciones imputables y luego las rentas exentas,
porque necesitamos descontar las deducciones imputables para calcular la renta exenta del 25% que habla la norma. Entonces, por eso lo vamos a ver un poquito distinta. Entonces, vámonos con las deducciones imputables y las rentas exentas. Entonces, si nosotros nos fijamos en el archivo, aquí tenemos el dependiente económico, que es el hijo de 17 años, sería una deducción imputable. Y lo demás no está en el ejercicio, pero sí lo podemos deducir. Dentro de las deducciones imputables, entonces estarían los dependientes económicos. Podría ser el gravamen a movimiento financiero. Miren que acá en el material ustedes lo tienen. Intereses de vivienda limitados a 100 VTs mensuales. Medicina prepagada limitada a 16 VTs mensuales. Dependientes económicos 10% limitada a 32 VTs mensuales. El gravamen a movimiento financiero y los intereses pagados a créditos con el ICETEX hasta 100 VTs anuales. Ojo que aquí son anuales y aquí son mensuales. ¿Listo? Entonces, de esto, ¿qué tengo allá? De estas que están acá, ¿qué tengo en el ejercicio? Que esté planteado o que esté dentro de lo que hemos hecho hasta este momento. El dependiente económico, profe. Únicamente el dependiente económico. Muy bien. Profe, qué pena, a mí me Entonces, quedó una duda. ¿El total del señora, patrimonio líquido en cuál casilla es que quedaba? el patrimonio líquido en la 31. Aquí. Aquí. Es que este cosito como es no editable de la DIAN, ya me hice un poquito mejor. Es el 31. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces tenemos el dependiente económico. ¿Qué nos dice el dependiente económico? Que corresponde al 10% y que está limitado a 32 VTs. ¿Cierto? Corresponde al 10% de los ingresos del contribuyente. ¿Listo? O sea que ahí se le sacaría el 10% a los ingresos brutos. Brutos, sí señor, a los ingresos brutos. Yo me metí donde no era, aquí. Corresponde al 10% de los ingresos brutos, es decir, al 10% de los 75 millones de la persona en cuestión. O sea, 7.535.400, pero lo podemos dejar así. Aquí lo podemos dejar así si ustedes quieren. Y en la autosuma o en la suma como tal, lo aproximamos. O de una vez lo vamos aproximando. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo en 7.535.000. Listo, ahora nos vamos con las rentas exentas. Vamos a usar aquí este. ¿Listo? Si entonces necesitamos colocar más, pues simplemente añadimos filas y listo. Si de pronto hay gravamen a movimientos, si hay intereses, después vamos a hacer un ejercicio un poquito más completo. ¿Listo? Vamos con las rentas exentas. Entonces vamos a sacar de aquí. Las rentas Profesora, una exentas, pregunta. entonces. Que si se Señor. pasara de las 32 VTs mensuales, ¿ahí qué sería? Vamos Solo a establecer eso. Ahí. En las Muy bien, muy dependencias bien. económicas.
Entonces, si se Entonces, pasa de las acá, 32, ahí tocaría colocar como lo máximo serían 32, ¿sí? exactamente, el límite serían esas 32 VTs. Gracias por recordarme que yo acá arriba les hice una tablita para que vayamos sacando y aprendiéndonos los límites. Así se me olvida. Entonces acá tenemos el valor de la VT, 35.607, que es la que vamos a aplicar. Límite de dependientes, entonces van a ser 32 VTs, lo cual es 1.139.000 mensual. Pero como estamos haciendo una declaración de renta anual, entonces estamos hablando de 13.675.000. Está limitada a máximo cada mes 1.139.424 para este contribuyente. Para otro puede cambiar o diferir, dado que, bueno, no cambiar o diferir, no, sino que la persona puede llegar a tener más, el 10% le puede dar mucho más de los 13 millones de pesos, ¿sí? Entonces, en este caso, esa persona no tiene ningún inconveniente, puede descontar los 7 millones y no hay ningún problema. Pero si la persona tuviera aquí, pues, más ingresos que alcanzaran o superaran al aplicar el 10%, superaran los 13 millones, entonces lo máximo que se puede descontar este año por dependientes económicos son 13.673.000 pesos. ¿Listo, Félix? Y para los demás compañeros. Gracias. Bueno, con gusto. Entonces nos vamos con las rentas exentas. De esta lista que nosotros tenemos acá, ¿cuáles nos aplican? ¿Cuáles tenemos? ¿Tenemos aportes voluntarios a AFC? No, señora. No. ¿Tenemos auxilio de cesantías e intereses a cesantías? Sí tenemos, ¿cierto? Porque el trabajador recibió cesantías, miren. Cesantías e intereses a las cesantías. Entonces nos aplica este de cesantías e intereses a las cesantías. No es un magistrado, no es un juez, no es un rector, no nos aplica. Nos aplica esta retención esta renta exenta del 25%, no hay entierros ni indemnizaciones. ¿Listo? Entonces nos aplican cesantías y rentas exentas. Entonces, ¿cuántos son las cesantías e intereses a las cesantías? 5.310.000. ¿Cuántos son las rentas exentas? Ojo, cuando vamos a calcular esto. ¿Listo? Dice que las rentas exentas del 25% se calculan una vez, por aquí está. El 25% del valor total de los pagos laborales limitada a 240 VTs. El cálculo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga el valor del valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones imputables. Bueno, ahí están todas las deducciones imputables. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula esta renta exenta? ¿Listo? Entonces, que del total de los pagos laborales, o sea, de la renta líquida, bueno, aunque ustedes la pueden tomar desde arriba, de los pagos laborales, resto los ingresos no constitutivos de renta y resto las deducciones imputables. ¿Sí? Y ahí sí aplico el 25%. Profe, qué pena, ¿me podría repetir nuevamente la operación? Claro que sí. De los ingresos brutos, descuento los ingresos no constitutivos de renta y las deducciones imputables. Y ahí sí aplico el 25%. ¿Qué pasa? Que también lo podemos aplicar desde aquí. De la renta líquida resto las deducciones imputables. Y le aplico el 25%. ¿Sí? Porque la renta líquida pues ya tiene descontadas
el ingreso no constitutivo de renta, pero pues da exactamente lo mismo. Entonces me da 15.186.500, 15.187.000. ¿Listos? Y totalizamos aquí. 20.497.000 me da mis rentas exentas. ¿Dónde voy a colocar eso? Aquí en el espacio de deducciones imputables, que se me ha olvidado mostrarles, están los intereses de vivienda. Son los únicos que van aparte. Lo demás de ICETEX, dependientes y demás va en otras deducciones imputables, que sería la 39. Entonces, este valor iría en la casilla 29. ¿Ve? Esto 39 es. Y las rentas exentas en la 36. Casilla 39. Y las rentas exentas en la 36. ¿Listo? Aquí yo la hice al contrario, pero es para poder calcular la renta exenta sin que haya ninguna equivocación. Entonces, al valor de los ingresos le resto los no constitutivos y le resto las deducciones. Le resto, espérenme porque acá sí me olvidó, ingresos, esos, menos no constitutivos, menos deducciones, menos esta renta exenta. Las cesantías tampoco se tienen en cuenta. $13.859.000. ¿Listo? Se me había olvidado que las cesantías ahí tampoco aplican, porque esa renta exenta tampoco aplica ahí. ¿Listo? Entonces, este es el total que voy a llevar a la casilla 36, otras rentas exentas. ¿Listo? Y por último, entonces vamos a dejarlo hasta acá, hasta la renta líquida ordinaria. Mañana hacemos la liquidación. ¿Listo? ¿Cómo es nuestra renta líquida ordinaria, señora? No es que no me dio las rentas exentas, no me da el mismo valor. No sé si fue que hice algo mal. Señora, cuénteme cómo lo hizo. Es que le quitaron lo de las cesantías, Cris. Ah, sí, de pronto es que su merced estaba haciendo la operación cuando yo les dije que también le descontábamos cesantías. Es que a mí tampoco me da igual, profe. ¿Cómo sacamos las rentas exentas? Qué pena, otra vez su merced. ¿Puede decirlo, porfa? Sí. Entonces tomamos los ingresos brutos, descontamos los ingresos no constitutivos de renta, descontamos las deducciones imputables y descontamos las cesantías. A eso le aplicamos el 25%. Y eso nos da 13.859.000. ¿Sí? ¿Sí nos dio igual? Sí, profe, ya, gracias. Listo, vale, con mucho gusto. Entonces, estas serían nuestras rentas exentas. Vamos a sacar la renta líquida ordinaria. Entonces, tomamos la renta líquida y le descontamos las deducciones imputables y las rentas exentas. ¿Listo? A la renta líquida le descuento deducciones imputables y rentas exentas. Aquí en este formulario, él me va totalizando 37 y 40 y la renta líquida ordinaria sería el 42. ¿Listo? Yo le voy a colocar a todos los totales así, en qué casilla vamos.
Esa es nuestra renta líquida ordinaria. Sobre ella es que vamos a hacer el cálculo de la liquidación del impuesto. ¿Claros hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda hasta este punto? ¿Cómo saca el de la renta líquida ordinaria, profe? De la renta líquida que tenemos acá, restamos las deducciones imputables y las rentas exentas. No entendí, profe, qué pena. ¿Cómo hizo? De las De esta rentas. renta líquida. De la renta Sí. líquida descuento deducciones imputables, el total de las deducciones imputables y el total de las rentas exentas. Y eso me da la renta líquida ordinaria. ¿Por qué? Porque es que mi renta líquida son los ingresos que tengo, los que no constituyen renta, pero mi renta líquida son los ingresos que tengo. Y lo que puedo empezar a descontar o que puedo restar son las deducciones imputables y las rentas exentas. Esa es mi renta líquida ordinaria. Entonces siempre se calcula de la misma manera. De la renta líquida descuento deducciones y rentas exentas. Y me da la renta líquida ordinaria. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. ¿Alguien tiene Profe, alguna otra duda? Sí, profe, Sí. ¿qué es lo que significa las siglas INSR? INSR, ingresos no constitutivos de renta. Ah, bueno. Estas, ingresos no constitutivos de renta. Sí, señora. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces la partecita de la liquidación del impuesto la dejamos para mañana, yo se las explico, hacemos un ejercicio práctico para que ustedes lo vayan haciendo, lo vayan desarrollando y trabajamos, digamos, como a la par. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase mañana, nuevamente a la misma hora. Muchas gracias y buena Sí, noche. señor. Gracias. Dios la bendiga. Que pase feliz noche. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, Profe, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Señora. No sé lo que tenía como Word de la información, eso después no lo puede compartir para estudiar. Claro, claro que sí, yo les envío el material. Se los voy Vale, a profe, subir a Atena también. ¿Listo? Listo, sí, señora. Muchas gracias, profe. Dios la bendiga. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Vale, profe.